Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Nos encontramos acá con el profesor Marco Cisterna del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso. Y vamos a conversar acerca de este evento que ha ocasionado gran conmoción a nivel mundial. De hecho, acá en el Instituto de Geografía de Valparaíso hemos recibido bastantes preguntas, inquietudes de estudiantes, de periodistas, sobre ¿qué es lo que realmente ocurrió en relación a este evento que causó una gran alarma y una gran, quizás, conmoción prácticamente en la cuenca del Pacífico? Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasó Hola, con esta hola. tonga? Bueno, lo que nos pasó, como todo en la naturaleza, siempre nos va sorprendiendo, ¿no? Y lo que ocurrió, tuviste, fue esta vez un tsunami en toda la cuenca pacífica generada por un mecanismo que no es muy común. Aparece en los libros de texto, ¿no? Nosotros en la universidad enseñamos usualmente que los tsunamis pueden ser generados por terremotos cuando una placa se desplaza respecto a otra, pueden ser generados por derrumbes submarinos, ¿no es cierto? Pueden ser generados por meteoritos incluso, y también por explosiones submarinas. En mi carrera que llevo respecto al tema, nunca me había tocado el estudiar, observar un tsunami que se generara con una erupción volcánica. Eso es lo entretenido, ¿no? Eso es lo entretenido de la ciencia. Siempre hay cosas nuevas. Bueno, por cierto, de hecho causó una conmoción bastante importante. Este tsunami, digamos, tuvo la ventaja, yo creo, ¿no es cierto?, atendiendo a lo que tú comentas, que fue avisado, ¿no es cierto? Tuvimos varias horas, ¿no?, desde que ocurrió la erupción en Tonga, ¿no es cierto?, hasta que llegó a las costas de Chile, y eso nos permitió prepararnos un poco. Yo creo que eso fue bastante importante en relación a evaluar los mecanismos de respuesta que tenemos acá en Chile frente al tsunami. Este tsunami, finalmente, Marco, se expresó de moda distinta en las costas chilenas con respecto a lo que tradicionalmente tenemos con tsunamis originados por terremotos. Mira, esa de hecho es una pregunta bien frecuente, ¿no? que ha habido en estos últimos días. Tenemos que comprender primero, yo diría, Germán, el qué es un tsunami. Y un tsunami se define en los libros de texto, ¿no? Se define como un tren de ondas, es decir, son varias ondas en el mar, ¿no es cierto?, generadas por el desplazamiento repentino de un gran volumen de agua. Eso, y es muy diferente, fíjate, a las olas de viento, tú que trabajas con el viento, ¿no? El viento lo que hace sobre la ola las va arrastrando y va generando un tipo de onda que en realidad el movimiento del agua es en la parte superficial, ¿no? Aquí, en cambio, cuando hay un mecanismo como un terremoto o un deslizamiento submarino, hay un gran movimiento de agua, ¿no es cierto? Y como el agua no es compresible, si tú, por ejemplo, esta es la superficie del mar, acá tienes el fondo del mar. Si tú mueves el fondo del mar, por ejemplo, 1 metro para arriba, el agua se va a mover 1 metro para arriba, ¿ya? Mm. Eso es así, es física, digamos, no es el agua no es compresible, entonces reacciona así. Entonces, fíjate lo que hace acá, inmediatamente hace una onda positiva, ¿no? En este caso, estaba el volcán acá y el volcán explota, ¿no? Y levanta, por lo tanto, la onda, ¿no es cierto? Se levanta la superficie del mar e inmediatamente la gravedad trata de volver a su equilibrio y hace esto, ¿ya? Y también eso después probablemente lo vamos a conversar, esto que los periodistas lo han preguntado mucho, que es el por qué se recogió el mar, que a la gente le llamó mucho la atención que se recogiera el mar. Y está dado por esto de las ondas. Entonces, en corto, el tsunami, el concepto de tsunami es un tipo de onda que es muy diferente, bueno, ya lo vamos a ir conversando probablemente, en qué se diferencia de las ondas de viento, pero una de las características que tiene es que no pierde energía con la distancia. Y como tú dices, Tonga está a 9.900 kilómetros de distancia de Chile y llegó de la misma forma, digamos, que llegó el tsunami de Japón del 2011, ¿no es cierto? No pierden energía porque es toda la masa de agua que se va moviendo desde el fondo del mar hasta la superficie. Sí, Entonces, eso, mm. ¿sí? Sí, lo que tú dices es Dime. sumamente importante. De hecho, fíjate, uno de los problemas que tenemos precisamente cuando enseñamos geografía y lo que vemos nosotros en la comunidad es que
no se entiende realmente los mecanismos que generan los grandes eventos. En este caso fue un tsunami asociado a una erupción volcánica, pero podría haber sido un fenómeno de inundación, una marejada, ¿no es cierto?, que son un aluvión. ¿Ah? Que en Chile tenemos una especial localización que nos permite tener estos eventos que son bastante caóticos, ¿no es cierto?, cuando se desarrollan. Entonces, entender los mecanismos generadores, en este caso, de este evento en particular, ayuda mucho a la población a entender y respetar la naturaleza, ¿no es cierto?, y sobre todo aquellos aspectos que tienen que ver con la preparación frente al evento. Marco, esta isla se encontraba a 10.000 kilómetros prácticamente de Chile, entonces tuvo un tiempo suficiente para poder nosotros alistarnos acá. Estábamos acá precisamente en Valparaíso y recibimos unas alertas en los celulares. ¿Cómo ocurrió eso? ¿Existe una coordinación previa, institucional, que nos permite, digamos, prever, digamos, estar preparados para este evento? ¿Qué hubiese pasado si este evento hubiese ocurrido asociado a un terremoto de origen cercano, por ejemplo? Claro, bueno, ahí la diferencia es completa, ¿no? Vimos lo que pasó en 2010, por ejemplo, el 27F, ¿no? Una de las características que tiene Chile es que tiene la zona donde se generan los tsunamis por terremoto, la tiene muy encima. ¿Ya? La plataforma continental es muy corta en Chile, es decir, la fuente donde se genera el terremoto está muy cerca de la costa. Entonces, fíjate que cuando anduvimos estudiando los efectos del tsunami del 2015 en el centro norte de Chile, la gente nos reclamaba, nos decía, oye, pero si ustedes siempre andan diciendo que hay 15, 20 minutos para que lleguen la ola. Y yo vi que estaba temblando todavía y ya estaban llegando las olas, así como retándonos. ¿Te das cuenta? O sea, así como diciendo, ustedes están equivocados. ¿Pasó? Y claro, ocurre que en el caso de Chile la fuente está muy, muy encima, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, tuvimos una tremenda ventaja, porque hay todo un sistema, yendo a tu pregunta, hay todo un sistema en el Pacífico de alerta, ¿ya? Es decir, los países se informan, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay un centro en Hawái, hay otro centro en Alaska, en que están recibiendo información, ya sean tsunamis generados por terremotos, por deslizamientos, por meteoritos no hemos tenido en tiempos recientes, pero como tú dices, la naturaleza, ¿no es cierto?, siempre nos puede dar. Bueno, y ese sistema en que está el CHOA a cargo en el caso de Chile, por ley, está el CHOA, es el encargado de justamente dar las alertas, que se las da no directamente al público, sino que se las entrega a la ONEMI, la Oficina Nacional de Emergencia. Y la ONEMI tiene un sistema que se llama SAE, que es el Sistema de Alerta de Emergencia, ¿ya? Entonces ellos están coordinados ahí. El CHOA recibe la información técnica, recibe la información de los mariógrafos, recibe la información de las boyas DART, que es algo bien interesante, de las boyas DART, que son boyas que están en el mar, ¿no es cierto?, midiendo estas ondas que les decía antes. Y todo eso está coordinado y, por supuesto, cuando tenemos tiempo ocurre lo que vimos ahora en Chile. O sea, todo funcionó bien, ¿no es cierto? Lamentablemente países vecinos no tuvieron la misma reacción en cuanto al fenómeno geográfico, digamos. No le querían llamar tsunami, por ejemplo. En este caso, en Chile se reconoció que era el evento que era el evento producido en un tsunami, y se empezaron a monitorear entonces los instrumentos. Súper bien, súper bien. Sí, considero que fue bastante bien cómo funcionó el tema, sobre todo que tuvo una buena cobertura de prensa. Ajá. Yo creo prácticamente desde que se inició el evento, se fue prácticamente monitoreando cómo venía este tren de onda, ¿no es cierto?, hasta que llegó a nuestro país y por supuesto a varios otros países de la cuenca del Pacífico, ¿ya? Eso fue muy, muy interesante por lo demás. Y yo creo que tú das en el clavo, ¿no es cierto?, en relación al apoyo que a cómo se tienen que ver enfrentados estos eventos, que es una perspectiva bastante sistémica y a la vez compleja. Nosotros hay un tema asociado a la educación. Tenemos que entender cómo ocurren estos fenómenos. Tenemos que estar preparados desde el punto de vista de la población que nos localizamos en la zona costera, una zona costera que es bastante compleja, ¿no es cierto? Hay que recordar que nos encontramos prácticamente en un borde de un continente, pero en realidad debemos considerarlo como una verdadera zona compleja. La atmósfera, el continente, los procesos oceánicos hacen que la zona costera sea muy interesante de estudiar por las complejas dinámicas que aquí se encuentran. La mayor parte de la población del mundo, y no solamente en Chile, se encuentra en la zona costera. Marco, ¿qué ocurrió cuando llegaron estas ondas a Chile específicamente?
Mira, bueno, primero el mecanismo, dijimos ya era diferente en el origen, ¿no? Esto fue una explosión mucho más grande que cualquier bomba atómica que se haya desarrollado, ¿no? Liberó mucha más energía, generó ese desplazamiento de agua, es decir, el agua se levantó con el tamaño, el radio, digamos, de la explosión. Posteriormente la gravedad trabaja y se devuelve esto, ¿no es cierto? Y entonces se van las ondas hacia toda la cuenca del Pacífico, igual que tirar una piedra, digamos, en una piscina. ¿Ya? Ahora, cuando llegan esas ondas a Chile, tienen diferentes comportamientos dependiendo de la configuración, lo que tú decías, ¿no? Las características de la costa chilena, el cómo enfrenta, por ejemplo, Perú estaba en una peor condición porque estaba enfrentando con otra posición, ¿no es cierto?, a Tonga. En cambio, Chile estaba más así en el sentido norte-sur, la característica de Chile. Eso a nivel general, pero después tú vas a una escala mucho más particular y ves las características fisiográficas de la costa. Claro, por ejemplo, ¿es una bahía como Bahía Quintero o es una costa recta, una playa recta, ¿no es cierto?, como puede ser la mayoría de las playas chilenas, ¿no? Y ahí las ondas se empiezan a comportar de diferentes formas, dependiendo del relieve submarino, ¿no es cierto?, y de la configuración de la onda. Por ejemplo, en Chile, una de las peores bahías para enfrentar tsunamis, porque los amplifican, en la bahía de Concepción. La bahía de Concepción está orientada hacia el norte, es hacia abiertita, es baja, entonces genera que esta onda que se viene moviendo así, con todo el mar, los 4.000 metros de profundidad del Océano Pacífico, se vienen moviendo, digamos, y llegan a la costa, y esto entonces se tiene que desplazar necesariamente, disminuye la velocidad de 800 kilómetros por hora a 80 kilómetros por hora, y todo lo que no puede, que viene moviéndose acá, en el fondo tiene que expresarse hacia arriba, y por eso, ¿no es cierto?, se produce, fíjate que está el hecho de la energía inicial que desplazó esta columna de agua, pero además después la gravedad, lo que veíamos en Japón, ¿no? Cómo seguía avanzando el agua, un río, ¿no? Llegaba agua. Entonces, llegue y avanza, y por eso tiene mucho poder de inundaciones. Es muy diferente, y tenemos que tenerlo claro, especialmente como chilenos, ¿no es cierto?, muy diferente a lo que es una onda de viento. La onda de viento es superficial, solamente se mueve lo superior, la parte superior, pero esto en realidad es toda la columna de agua, y por eso son tan catastróficos usualmente. En este caso en Chile, mira, tuvimos la suerte que había marea baja en toda la costa chilena. ¿Ya? Había marea baja, no era una baja importante, pero era baja. Es decir, además, el mar, por los periodos, ¿no es cierto?, de las mareas, sabemos que en Chile tenemos mareas semidiurnas de 6 horas, es decir, 6 horas se levanta, marea baja, 6 horas después se baja, y así sucesivamente. Estábamos en un periodo de baja. Eso es súper importante. Por la parte humana era malo, porque estábamos en verano, mucha población en las playas, ¿no es cierto?, no los queríamos. Pero el evento en sí, a pesar de ser eso que veíamos en la imagen satelital, una tremenda, como movimiento de volumen de agua no fue importante. Como por ejemplo el terremoto del 2010 de Chile, ¿no?, que movió como tú decías, parte del continente sudamericano, lo mueve repentinamente y a lo largo de muchos kilómetros, de 500 kilómetros. Esto otro es un punto. En cambio, lo que pasa con los terremotos en Chile es que se levanta de norte a sur un pedazo del continente y le pega al fondo del mar. Claro, por eso es un evento prácticamente geográfico, que nos gustan mucho a nosotros los geógrafos estudiar, ya que implica no solamente condicionamientos físicos de funcionamiento del planeta, sino también implicancias que van prácticamente con condiciones insospechadas hoy día, afectando a la población, actividades económicas, hay temas de localización. Por supuesto, hoy día considerar el riesgo, nosotros la amenaza del tsunami, de prácticamente una inundación de toda la zona costera, la parte baja de la zona costera, obliga a repensar mucho lo que son la instalación de nuevas actividades en la zona costera y por supuesto modificar muy bien e incorporarlo como criterios de planificación en todo lo que son los instrumentos de ordenamiento territorial que nosotros tenemos, ¿no? Es muy interesante, muy interesante. Marco, tú has estudiado tsunamis hace harto tiempo ya y te dedicas también a estudiar la paleosismología. Tenemos, por supuesto, evidencias de otros tsunamis que nos recordamos. Nosotros, tú muy bien lo dijiste, el del tsunami del 2010. Pero tú has logrado estudiar tsunamis que han ocurrido
bastante tiempo atrás. Háblanos un poquito de eso, que yo creo que es sumamente importante. Mira, la verdad es que, bueno, yo creo que tú has dado en el clavo en el sentido de la geografía, ¿no? Y esa es la diferencia, y tal vez le podemos aprovechar de explicar al público la diferencia entre geología y geografía. Ah, muy Y bien. justamente lo bonito de la geografía es que considera al ser humano, ¿ya? Es decir, es la naturaleza, principalmente la corteza, la parte superior, con la relación con el ser humano. Es decir, a nosotros, como geógrafos, nos interesa también el cómo ese evento, en este caso un tsunami, generado por una erupción volcánica, afecta a las personas. Y tú, una de las primeras preguntas que hiciste fue esto del sistema de alerta, ¿no? Cómo el CHOA hace relación. Bueno, los geólogos en realidad trabajan las rocas, los materiales, los procesos, pero no necesariamente a los seres humanos. Y esa es la parte bonita de trabajar además trabajar para nosotros, ¿no es cierto?, en un país como Chile, que tú ya decías está en una zona de subducción, que controla todo, ¿no? Controla la formación del relieve, controla la plataforma continental, el vulcanismo que tenemos, que de hecho en Tonga es lo mismo que en Chile, solo que está sumergido, también hay una zona de subducción ahí, solo que los volcanes, que aquí están detrás de Santiago, digamos, allá están debajo del mar, ¿ya? Sí. Pero es el mismo sistema. Y eso nos hace súper activos, ¿no? El relieve se levanta, hay fuerzas internas que levantan relieve, están los agentes atmosféricos, ¿no es cierto? Incluso hay cuestiones biológicas, entre paréntesis, a esto me estoy yendo un poquito del tema, pero fíjate que se juntó, esta vez en este evento, se juntó primero un tsunami no común en origen, ¿no es cierto? El hecho de que fuera en las playas se juntó que había mucha gente porque era verano, ¿no? Es verano y hay mucha gente. Pero fíjate que en algunas playas había un fenómeno biológico incluso que era la fragata portuguesa. Ajá, sí, por Y que cierto. algunas playas estaban cerradas. Fíjate cómo está, y eso es lo entretenido, lo bonito de nuestro trabajo, ¿no? Está todo relacionado, y algunos proponen que esa fragata, ¿no es cierto?, portuguesa está ahí por el cambio climático. Entonces, las interacciones, hacer geografía en un país como el nuestro es, pero súper bonito, porque hay mucha interacción. Hay otros países otras áreas que son fome, digámoslo. ¿Por qué? Porque no hay actividad, ¿no? Ya está todo plano, allá los caminos, no sé, en Argentina, por ejemplo, los caminos son líneas, ¿no es cierto? No hay túneles, no Bueno, hay Chile es un país en puentes, constante evolución, así que prácticamente esto ocurre constante cambio, cada constante rato, cambio, cada claro, rato, porque sí. están las fuerzas ahí, están las fuerzas, no estamos hablando del calor interno de la Tierra, que es lo que nos mueve todo. Oye, yendo muy brevemente a la pregunta que tú me haces, mira, lo que tratamos de hacer en la paleosismología es tratar de encontrar un ritmo, pensando en poder predecir el futuro. Esto, por supuesto, no es con magia, no es No, por con cierto. brujería de predecir el futuro, sino que es más Pero bien, también se requiere estudiarlo durante mucho tiempo. claro, necesitas un comportamiento. En el fondo, yo les digo a mis alumnos en geografía, les digo, mira, es como tratar de conocer la personalidad de una persona, de un individuo. Mira, ¿tú qué haces con una persona cuando la empiezas a tratar? Empiezas a tener experiencias respecto a esa persona. Entonces, por ejemplo, pensemos un caso negativo y una persona te miente. Y te miente una vez y tú te das cuenta. Ya, ok. Después pasa un tiempo más y te vuelve a mentir. Mm. Entonces, alerta, ¿no? Después te vuelve a mentir. Entonces Desconfianza total. termina siendo desde tu punto de vista un mentiroso, ¿no es cierto? Mm. Es un mentiroso y lo clasificas como un mentiroso. ¿Ya? Lo que tratamos de hacer con la paleosismología es conocer la personalidad, el carácter de nuestra zona de subducción. Y una de las formas que tenemos es ver cada cuánto tiempo ocurren terremotos y tsunamis en el pasado a una larga escala de tiempo, a escala de miles de años. ¿Por qué? Porque la historia es corta, ¿no? Los españoles llegaron acá en 1541, se quedaron permanentemente acá, en Santiago, y empezaron a escribir. Hoy, el día de hoy, tanto, hubo un terremoto, qué sé yo, lo escriben. Pero antes de eso, ¿no es cierto?, las poblaciones nativas acá no tenían escritura y por lo tanto no sabemos lo que pasó el día antes de que Pedro de Valdivia se instalara acá. Y ahí es donde trabajamos nosotros con la paleosismología, porque tratamos de buscar las huellas estratigráficas, por ejemplo, en la costa que quedan de esos grandes eventos y, bueno, hacemos dataciones con radiocarbono y tratamos de ver cada cuánto tiempo
ocurren estos eventos y de qué tan grandes han sido en el pasado. Eso, muy resumidamente, Germán, te puedo contar más o menos lo que es Sí, la paleosismología. No, muy interesante. Eso requiere obviamente muchas actividades de terreno, ¿no es cierto? Y conocer, eh, conocer el terreno. Cada lugar se comporta de forma distinta. Yo que tú sabes que yo trabajo en las dunas hace bastante tiempo también y reconocemos que estos eventos tienen comportamientos eh, que son bien particulares. Las dunas como una superficie, como una unidad geomorfológica compuesta esencialmente de arena, puede servir, ¿no es cierto?, para mitigar los efectos de estas grandes ondas, ¿ah? En algunas partes del litoral nuestro, sobre todo en aquellos lugares, ¿no es cierto? Hoy día yo estoy conformando estoy tratando de evaluar cuál es la importancia que tiene el fenómeno dunario en Chile, y hay poblaciones, hay asentamientos humanos, hay agricultura, hay actividades económicas que se encuentran detrás de esta barrera natural que son las dunas, y precisamente hoy día, dentro de la perspectiva de la conservación y la protección, las dunas pueden situarse con un componente importante para proteger algunos tramos de la zona costera en donde encontramos acá. Sobre todo que, como bien tú dices, el fenómeno del tsunami es prácticamente, no sé si ocupar la palabra habitual, pero es recurrente en nuestra historia, historia escrita y la historia no escrita, la historia geológica. ¿Ah? Yo estoy muy contento, digamos, de que haya ocurrido esto y que no haya tenido impactos negativos o tan negativos en realidad. Se destruyeron algunas obras, una infraestructura, ¿no es cierto?, pequeña en el sur. Pudo haber sido bastante peor si hubiésemos tenido un terremoto importante, pero obviamente nos sirve para aprender lecciones, ¿no?, de comportamiento, de señales que podemos obtener frente a un evento de tipo catastrófico como puede ser un terremoto, y por supuesto probar nuestros sistemas de alerta. ¿Ah? Muy interesante esto. Exactamente, mira, uno de los temas que cambiaron desde el 2010 hasta la fecha respecto al tema tsunami ha sido que antes del 2010 la sociedad como un todo estaba compartimentalizada, es decir, no había relaciones, por ejemplo, entre los organismos encargados de la emergencia, entre ellos, Uh -huh. ni de ellos con el resto de por ejemplo, la comunidad académica, por ejemplo, o científica, no había conexión, ¿ya? Fíjate que los problemas que se generaron en 27F fue, ¿no es cierto?, la ONEMI no se comunicaba bien con el CHOA, que el fax, los que recordarán esa historia, ¿no es cierto? No había buena comunicación, se cayeron los celulares, etcétera, etcétera. Pero también, y tenemos que reconocer ahí un poco la academia, en Chile no teníamos nosotros, no le dábamos el apoyo tampoco. Y ellos tampoco lo buscaban, ¿no? Y fíjate que una de las cosas buenas y que nos diferencia de otros países hoy en día es que las organizaciones se han acercado a la academia. Y hoy día tenemos proyectos en conjunto, hacemos capacitaciones. Nosotros, nuestro instituto, por ejemplo, realiza un diplomado en tsunami en que justamente capacita a los que están ahí en el SNAM, que es el Sistema Nacional de Alerta de Maremoto del CHOA, que es una especie de sala de operaciones ahí de controles, donde dan la alerta. Y bueno, nuestros alumnos justamente del diplomado nos escribían diciendo, contándonos cómo estaban, y por supuesto en clase habíamos visto esta posibilidad de que se generaran tsunamis por erupciones submarinas. Teníamos comunicación en tiempo real, ¿no? Mientras nosotros estábamos viendo en internet, ¿no?, los mareógrafos, nuestros estudiantes estaban allá en la sala, ¿no es cierto?, atendiendo a la emergencia. Entonces, una comunicación muy rica entre instituciones, ¿no?, y la universidad. Porque en la universidad, además, nosotros vamos aprendiendo constantemente. Tú sabes, nuestro trabajo es estar leyendo permanentemente los nuevos descubrimientos que se van haciendo, ¿no? Entonces, Chile, en realidad, y de alguna forma quedó demostrado el sábado también, avanzó mucho en el tema tsunami, avanzó mucho a nivel, yo diría, latinoamericano, y de alguna forma estamos tratando justamente de eso, traspasarlo, ¿no?, al resto del continente. Siempre estamos invitando operadores de emergencia ante tsunami de otros países, y es un proceso que nunca acaba.
porque se van descubriendo nuevas cosas. Yo te aseguro que de este fenómeno que ocurrió ahora con Tonga van a salir muchas publicaciones, ¿no es cierto?, en que van a mostrar las diferencias, lo que no sabíamos, de por qué se recogió tanto el mar, etcétera, de por qué estuvo tanto tiempo ahí el mareógrafo marcando sub y baja, etcétera, etcétera. Se van aprendiendo. Entonces, las instituciones no tienen la capacidad de ir estudiando todo esto, pero sí nosotros, y nosotros colaborar con ellos, ¿no? Y de hecho, tener proyectos en conjunto, desarrollar cuestiones en conjunto. Eso ha cambiado mucho hoy en día en Chile. Yo creo que estamos en un muy buen pie comparado con lo que era antes del 2010. Sí, precisamente hoy día la universidad, no solamente la Pontificia Universidad Católica del Paraíso tiene esa política hoy en día, sino también muchas universidades acá en Chile y en el mundo en acercar el conocimiento científico a la comunidad y a los tomadores de decisión. Las mejores decisiones son aquellas que son mejor informadas, y yo creo que los académicos podemos aportar muchísimo en ese sentido, sobre todo, digamos, pensando en que por una parte podemos proteger a la población frente al riesgo presente de amenazas como los tsunamis, y también aprovechar, ¿no es cierto?, de proteger con un afán de conservación de ciertos tramos de la costa, en este caso, que también merecen ser conservados, ¿no es cierto? Hay patrimonios paleontológicos, patrimonios arqueológicos, hay elementos paisajísticos, biológicos, culturales, que son importantes de proteger. Yo te quiero agradecer, Marco, hemos tenido una bonita conversación. Yo sé que tú estás muy ocupado de partes a terreno, te deseo que tengas mucho éxito, digamos, en tus actividades. Nos vamos a ver con nuestros estudiantes próximamente. La geografía se hace mucho en terreno, y esta es una forma muy preciosa, ¿no es cierto?, de aprovechar las circunstancias que ocurren en nuestro planeta para poder enseñar el comportamiento natural y poder enseñar geografía. Es algo bastante complejo, pero que se puede atacar con distintos puntos de vista. Es Así que, muy Marco, entretenido, es muy sí, entretenido. muy Hay entretenido. que invitar a los que estén pensando en estudiar geografía, ¿no? Y además la importancia que ha tomado la geografía. Si te has dado cuenta en la televisión, la cantidad de geógrafos que han aparecido siendo Bueno, entrevistados, ¿no es cierto?, dando sus opiniones. Es un país en que ser geógrafo es muy entretenido, como tú dices, la parte terreno, la parte conservación, la parte trabajo, ¿no es cierto?, con la naturaleza, entendiendo la naturaleza, es muy entretenido. Así que es una invitación a todos y a todas para que piensen en estudiar geografía e idealmente lo hagan en la mejor unidad académica, ¿no es cierto?, de Chile, que tiene la mejor geografía, que es por nuestra cierto que sí. Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Por supuesto que sí. Marcos, que te vaya muy bien, te agradezco Ya muchísimo. pues, Cuídate mucho. chao, chao. Chao, chao. Un abrazo, que estés bien, Germán. Chao. Chao. Nos vemos.